Hola amigos de Cómo Hacer, hoy vamos a aprender a hacer este hermoso portaplantera. También un producto que es muy vendible, que es muy fácil de realizar, que queda muy prolijo, muy bien y que seguro les puede servir como portamacetas, portaplanteras, como se dice aquí en la Argentina. Y realmente se hace con muy poco material también, cosa que es muy importante para que el costo no sea tan grande, ¿no es cierto? Ahí en principio estoy haciendo unas mediciones, marcando el centro y volviendo a marcar con ambas piezas el grosor de las mismas, para que de esa manera poder cortar y hacer ese efecto de cruz, ¿no es cierto? Y que las maderas queden entrecruzadas. Por eso es necesario que la hoja de sierra llegue justo a la mitad del listón que tenemos cortado. Igualmente todas las medidas, como siempre, las van a tener al final del video. Ahí ven, entonces de esa manera nosotros tenemos esa cruz bien cruzadito, ¿no es cierto? Eso se hace siempre marcando el grosor de la madera, y es mejor hacerlo con dos maderas del mismo grosor. Se puede también de la otra manera, pero al principio es mejor hacerlo así. Bueno, ahí vamos a armar las patas. Yo les voy a mostrar cómo se arma una y ustedes van a armar las cuatro de la misma manera. Yo en este caso estoy trabajando con tres listones, digamos, dos del mismo tamaño y uno que ven que es más angosto. Les estoy poniendo clavo de 1,5 pulgadas y mucha cola, por supuesto, y lo que estoy logrando con eso es un efecto encastre, digamos, sin necesidad de hacer caja y espiga. ¿Ok? Esto es bien básico para por ahí, sin muchos materiales, poder hacerlo. Entonces lo que hago es poner una madera más angosta en el centro y eso me queda como si fuera una caja, digamos, ¿no? Ven ahí ese borde atrás, eso después, si hay algún medio milímetro de diferencia, se lija y ahí tienen las cuatro patas iguales. Entonces ahora vamos a hacer una marca, ¿sí? Esa marca ahí yo le hice a 15 centímetros, eso va a depender un poco del alto de la maceta que ustedes quieran colocarle. Entonces ahí sé que de ahí voy a poner las patas. Ahí le hago una pequeña perforación a cada pata con la mecha de 10 milímetros para ahí sí cruzarle un tornillo. En este caso yo voy a usar tornillos de 2 pulgadas en esa parte. Primero vamos a poner la parte que va a quedar el huequito, digamos, del listón central hacia arriba, como les mostré ahí al principio. Entonces ahí le vamos a atravesar directamente un tornillo que tome las tres maderas, ¿no es cierto? Por lo menos 2,5 tiene que tomar. Lo fijamos bien y le cruzamos el tornillo, ¿sí? Aquí es un poquito, no diría opcional, pero sí de acuerdo a cómo ustedes lo vayan sintiendo y lo vayan viendo, se puede poner un tornillo o dos. Aquí en el video les va a aparecer que yo le puse uno, pero yo luego le agregué otro porque me pareció que había quedado un poquito, que le faltaba un poquito de firmeza y la plantera que le iba a poner era un poco pesada, así que le agregué un segundo tornillo, ¿sí? Que por ahí puede ser recomendable, a menos que ustedes digan, no, yo voy a hacer, pero en una medida más chica y la plantera es muy livianita, entonces no pasa nada. Pero ahí ven cómo logra el efecto encastre, ¿sí? Queda por dentro, queda fijo y queda muy fuerte. Esa es la forma de hacer un encastre sin hacer caja y espiga, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos con la segunda parte y ven que ponemos el hueco hacia abajo, ¿sí? Otra vez lo mismo, cruzamos el tornillo, primero siempre la mecha guía, ¿sí? Para no rajar la madera del listón que estamos poniendo por dentro. Y ahí le metemos bien, sí, con mucha cola que rebose, no importa. Se limpia, pero que no falte cola en esos encastres. Encastres de cualquier tipo que ustedes hagan, siempre tienen que tener en cuenta que no puede faltar cola, ¿sí? Es mejor que sobre.
Ahí otra vez le metemos con la mecha guía de 3 milímetros y el tornillo de 2 pulgadas. Muy bien. Ahora vamos a armar. Vamos a ponerle ahí un poquito de cola. Ok. Y armamos. Perfecto. Calza bien, eso ya estaba comprobado. Y ahora de arriba, otra vez le vamos a poner otro tornillito para unir esa cruz. Primero la mecha guía y ahí el tornillito. Previamente yo le hice el fresadito ahí para que no quede el tornillo por fuera, sino que quede bien al ras, ¿no es cierto? Bien, y ahora lo que hacemos es ponerle acá, lo importante es que ocupen un retazo que tengan, puede ser cuadrado, puede ser circular. Lo único que necesitamos es un retazo lo suficientemente grande como para que tome las 4 patas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Directamente ponemos ese retacito de madera, bien lijadito, por supuesto, prolijo, mecha guía y tornillo. ¿Qué logramos con eso? Unificar las 4 patas, ¿sí? Y que eso no se nos vaya a mover. Esto también es opcional, es un chico este portamaceta para macetas muy pequeñas, esto no hace falta, ¿ok? Bueno, ahí nos quedó, bien. Y entonces, lo último ahora, lija. ¿Por qué esta lija ahora? Porque, como les dije, en los encastres hay que usar mucha cola. Nosotros quitamos la cola ensucia un poquito, se seca, ensucia, entonces pasarle ahora el disquito flap o incluso puede ser una lija a mano, es muy importante. Como saben, ahora vienen las medidas. Les pido como siempre un like, un comentario y que nos apoyen y que puedan tomar ahora todas las medidas para poder realizar este proyecto, venderlo, regalarlo como ustedes quieran, pero realmente es algo muy lindo para comenzar también con un emprendimiento. Muchas gracias, hasta el próximo video.